Les damos la bienvenida a la mesa de debate Nuevo paradigma de realización audiovisual, redefiniendo el oficio del director-directora. Esta actividad es presentada por el DAC, Directores Argentinos Cinematográficos. Presentaremos a los panelistas. Lorena Muñoz es guionista y directora. En cine escribió y dirigió los documentales Yo no sé qué me han hecho tus ojos, Los próximos pasados, Vinicius en la Fusa y Suerte de Pinos. En ficción dirigió Gilda y El Potro. En televisión, La hija de Dios, Releyendo Mafalda y María Soledad, El fin del silencio. En plataformas como HBO, Disney y Netflix. Nos acompañan también Jorge Nisco, director de cine, series y televisión. Cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo audiovisual. A lo largo de su vasta carrera ha conseguido muchos éxitos televisivos y cinematográficos, cosechando reconocimientos y premios tanto en Argentina como en el exterior. Nos acompañan también Ana Peterberg, es guionista y directora de cine y televisión. Su ópera prima, Todos tenemos un plan, que contó con Viggo Mortensen como protagonista, fue estrenada en el Festival de Toronto y distribuida en numerosos países. Dirigió junto a Fernando Spinner la serie Los Siete Locos y Los Lanzallamas, basadas en las obras de Roberto Arlt. Actualmente está por filmar el largometraje La Habitación Blanca, una coproducción con España y Brasil, a rodarse en el norte argentino. Moderará esta mesa Sebastián Pivoto, director audiovisual de obras como Campeones de la Vida, Padre Coraje, Vientos de Agua, 11, Tierra Incógnita, serie nominada a los International Emmy Awards, y director de los largometrajes La Leyenda y Belgrano, ganador de los premios Cóndor, Martín Fierro, Conex y Sur. Damos inicio entonces a la mesa de debate Nuevo paradigma de realización audiovisual, redefiniendo el oficio del director-directora. Hola, bueno, buenas tardes, una alegría estar acá, gracias Caper, gracias DAC por este lugar. Y nada, yo siempre prefiero empezar por un ejemplo para arrancar, después me acompañarán todos ellos. Hace 7 años yo hice una serie que se llamaba 11, que trataba sobre unos jóvenes de 18 años, 20 años, que eran estudiantes en una escuela de fútbol al estilo de la Masía del Barcelona. Y en ese momento los actores que fuimos convocando para el casting eran chicos que estudiaban actuación, algunos eran futbolistas. Y hoy, 7 años después, vamos a hacer la 4ª temporada para Disney Plus. En ese momento fue para el canal Disney XD. Y me encuentro con que todos los chicos que estamos casteando ya no son futbolistas o chicos interesados en la actuación, sino que la mayoría son influencers. Ese es un solo ejemplo de cómo el paradigma de la actualidad ha cambiado y en el mundo audiovisual, y cómo los directores nos tenemos que enfrentar cada vez más a cambios que van produciéndose cada vez más velozmente. Obviamente cada proceso en estas nuevas etapas de producción con las OTT tienen diferentes momentos y nosotros queríamos ordenarnos y empezar por el primero de todos ellos, que no siempre pasa, pero tiene que ver con el desarrollo de un proyecto audiovisual. Por eso le cedo la palabra al señor Jorge Nisco. Bueno, sí, me escuchan, ¿no? Ok. Sí, estuvimos charlando bastante nosotros y hay varias maneras, por supuesto, que un material nos llega. Uno es, como dijo Sebastián, entrar el director en el momento del desarrollo donde se une a los guionistas. No es que se une para escribir, pero sí para brindar devoluciones junto con los guionistas y el productor. Esa es una posibilidad donde el director participa en ese desarrollo dando una mirada artística, narrativa también con respecto al guión, y también quizás una mirada de producción. ¿Es así? U otra, que es la que me suele suceder a mí normalmente, que me convocan cuando ya el guión está absolutamente terminado. Entonces, yo empiezo a trabajar en cómo llevar adelante ese trabajo, pero sin intervenir en la etapa narrativa. Uno puede decir, bueno, me parecería mejor tal cosa o tal otra, pero en general el proyecto está cerrado.
Y después hay otra etapa, que es las chicas que tienen más experiencia que yo, que trabajan desde la génesis del proyecto y lo llevan adelante. Y ahí le paso la derecha a Lorena. Hola, ahí va. Bueno, tomo la posta un poco de lo que decía Jorge, de las diferentes formas en que te llega un proyecto. A mí en lo personal, yo voy a hablar desde mi conocimiento, en realidad, que tiene que ver, en realidad yo soy autora, también soy guionista, y durante muchos años fui también productora, no porque me gustara la producción, sino porque me interesaba poder producir lo que yo quería que se filmase. O sea, lo que yo quería dirigir o lo que quería filmar. Ese era el objetivo. Entonces me junté con unos amigos y nos pusimos una productora, entonces empecé a producir mis proyectos y también de otros, pero con ese fin, ¿no? Con el objetivo final de poder escribir y dirigir lo que me gusta. Y bueno, y durante muchos años me pasó que escribí y dirigí varias de las cosas que terminé, varias de las películas o de las series que terminé haciendo, y de hecho soy productora bueno, con distintos porcentajes, depende el tipo de producción o si hubo algún tipo, en general hay coproducciones con otros países, entonces esos porcentajes varían. Siempre esa relación tiene relación con el riesgo que uno asume. Yo, por ejemplo, cuento siempre que en el caso de Gilda hipotequé mi casa, que era todo lo que tenía, por otro lado, o sea que era hipotecar todo para poder pagarle a los técnicos, porque si no la película se cortaba en mitad del rodaje. Y eso hace una diferencia sustancial para mí cuando hay riesgo de parte de cualquiera, ¿no? Pero digo, de parte del guionista o del director, cuando hay un riesgo en cuanto a lo que vas a contar, un riesgo como ese, para mí también eso genera como variaciones en la obra final. Y siento que de alguna manera el espectador también lo siente, ese riesgo que vos asumiste como autora. Después también me contrataron varias veces para escribir y para dirigir. A mí en general me contratan para las dos cosas. Ahora, hace muy poquito me contrataron solo para dirigir algo porque ya traían los guiones. O por ejemplo, en un momento me contrataron de Polka y llegaban, era un proyecto que ya tenía los guiones, pero yo como no pude evitarlo me recontra metí en los guiones, con respeto siempre hacia los guionistas preexistentes, porque yo también hago ese trabajo, entonces no me gustaría que no fuese de esa manera, pero sí me interesa mucho como como la génesis del proyecto. Y creo también que las bases de un buen proyecto final están en ese origen de proyecto, en ese riesgo y en ese guión como cimientos del proyecto. No sé, ¿quieren? Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por venir. Yo soy la que tiene menos experiencia que los compañeros en las OTT, digamos. O sea, sí yo empecé trabajando para la industria cuando la tele era como era antes la tele, haciendo ficción con una productora grande, o sea, era directora de tira diaria, ¿no? Y que igual también tenía una impronta en ese momento, tenía una impronta autoral, había un valor en un poco esto que dice Lore del riesgo, ¿no? Había una apuesta a la búsqueda de relatos novedosos en la forma de ser contados, inclusive en la temática. Me refiero a los inicios de, no sé qué son, los 90, ¿no? Más o menos. Yo creo que efectivamente es como que en este momento lo que se visualiza es como algo parecido a la separación que existía antes entre la tele y el cine en esa época. Y entonces ahora empieza a aparecer un poco como la división entre los directores que pueden expresarse como autores y los directores contratados a los cuales a veces se le limita demasiado ese aporte, que justo ayer hablábamos mucho de este tema, que
que coincidíamos en que nos parecía interesante defender y al mismo tiempo poner en valor la posibilidad de que el aporte que le hace el director o la directora al proyecto, así sea un guión recibido o un guión que sea de génesis propia, pero que tiene una impronta completamente diferente si la agarra un director o una directora diferente a otro, y que a veces está pasando que hay como cierta homogeneización y que justamente por temor al riesgo muchas veces, ¿no? Digamos, por tratar de asegurar el resultado, entonces empieza como a normatizar una fórmula que ha pasado también en la tele, digo, así como en los 90 hubo un momento de mucha exploración, después sí se empezó a repetir que, bueno, lo que empieza a funcionar para la industria, pero la verdad es que es cierto que la industria misma y el público empieza a querer ver otras cosas y se empieza a interesar, y en ese sentido es muy interesante el diálogo que hay entre el cine independiente incluso, porque muchas veces la industria termina tomando cosas que aportó en algún momento lo más autoral, ¿no? Lo que viene más desde el margen o desde un lugar de mayor riesgo. En lo personal, me siento muy identificada con lo que dice Lorena, de que también es cierto que incluso en la propia vida, digamos, como que impacta mucho, hace un diferencial muy grande si tenés el contexto de estar adentro de la industria yendo en ese camino o si intentás hacer un camino más personal, porque a veces se vuelven un poco divergentes y un poco irreconciliables y es difícil. Pero a mí por eso digo, me hace acordar como esa época de que decían, bueno, si trabajás en televisión te va a recostar trabajar en cine, y que es viejísimo, ¿no? Pero termina pasando un poco, volvemos al mismo punto de repente. Sí, y también hablamos de que cada proyecto es un mundo en sí mismo. Cada proyecto es diferente dependiendo de un montón de cuestiones, dependiendo del contenido, dependiendo a veces del equipo de producción y contenido de cada plataforma. Yo, de nuevo, hablando de la experiencia de cada uno y hablando del riesgo, hace 2 años me tocó la suerte de que se me presentara un proyecto de Disney Plus, que principalmente era de Star Plus antes de que viniera la fusión, donde el contenido era una historia real sobre un equipo de rugby que se formaba adentro de una cárcel. Y los guiones estaban. Los guiones estaban cuando yo llegué, y cuando yo leí los guiones, dije, mi primer prejuicio fue, ¡oh, qué ingenuidad, qué naif, qué es esto, qué Disney! Fue mi primer prejuicio. Obviamente quise hablar con la persona que había formado ese equipo de rugby y de pronto me empecé a meter cada vez más en el mundo deportivo de las cárceles en Argentina, principalmente en lo que es la Fundación Espartanos, que es de lo que se trata la serie. Y de pronto me encontré con un mundo que, aunque se vislumbraba muy bien en los guiones, no estaba profundamente establecido. Y a partir de esa investigación yo tuve el lugar que me dieron tanto los guionistas como la plataforma de decir quisiera reescribir un poco el material a partir de esta investigación que hice, porque el guionista, la verdad, que había hecho un muy buen trabajo, pero solamente con el fundador del equipo de Espartanos. Y a partir de ese trabajo ellos me dejaron reescribir, y a partir de reescribir y de investigar, cosa que es raro, investigar durante la preproducción, generalmente uno investiga, escribe y viene la producción, yo tuve que investigar durante la preproducción, yo fui con la propuesta a Disney, una propuesta muy riesgosa, que primero la sopesaron, pero después viendo el material que yo les traía, confiaron, de trabajar casi en su totalidad con Convictos en Libertad. O sea, la serie está trabajada en el elenco con Convictos en Libertad, en los lugares reales, con gente haciendo de ellos mismos de alguna manera y viviendo las historias que vieron. Y la verdad que para Disney eso fue un cambio y lo aceptó. O sea que yo creo que también las plataformas buscan en cada uno de los directores que contratan
una mirada, un desafío, una búsqueda. Obviamente a veces se gana, a veces se pierde, pero siempre está algo más, se pide algo más del director. Y yo agradezco, por lo menos en las experiencias que tuve, que siempre hubo una búsqueda más allá de lo que estaba escrito o de lo que el estándar generalmente de la plataforma pedía. Acá me tiraron un título que es postproducción. Así pasamos directamente. A ver, estoy pensando. De postproducción, bueno, no. A ver, lo que suele suceder, ¿querés que te pase? No, porque nos habíamos propuesto ir un poco en el orden de las etapas. Entonces, nos falta la de producción. Decir algo, voy a decir, pues estábamos hablando del desarrollo y de la pre y... una cosa que decíamos, que coincidíamos también, es que suele suceder que en la etapa de rodaje básicamente te dejan trabajar, en el sentido que hay mucha expectativa de que hagas lo más posible en esa etapa, ¿no? En ese tiempo. Es como el momento donde probablemente también nosotros es donde también creo que más se aprovecha de manera como tangible lo que podemos hacer, ¿no? Como que, o sea, depende mucho de lo que va llevando el director o la directora adelante, bueno, junto con todo el equipo, obviamente, ¿no? Eso solamente, pasó el rodaje. Sí, también destacar que, digamos, en esa etapa de desarrollo que habla Sebastián, también se empieza a trabajar toda la parte artística, el diseño de arte, el diseño de sonido. La miro a Seba porque me comentaba cosas de sonido. No solo se trabaja desde el punto de vista de la estructura del guión o cómo se quiere contar, sino como toda la idea audiovisual del proyecto, que también tiene que ir de alguna manera como charlada y tratar de generar una especie de consenso de el tipo de luz que vamos a hacer, qué proyecto es el que estamos haciendo, a qué público va dirigido. Eso siempre está en el candelero y en general se charla. En función de eso también vamos tomando decisiones. A mí, en cuanto a mi experiencia con rodajes, tanto rodajes contratadas, digamos, por una plataforma, con un proyecto que me proponen ellos, y también rodajes en los que yo tengo la propuesta, no siento diferencias en cuanto al rodaje en sí. O sea, la verdad es que no me pasó, no recuerdo que me haya pasado algo así como de tener no sé, que me pidieran que algo no lo haga o tener... No me sucedió, no me pasó. Es verdad lo que dice Ana, me parece que eso más o menos estamos de acuerdo, que en general son como muy meticulosos en toda la etapa de escritura y de propuesta estética y narrativa, digamos, ¿no? O sea, como decía antes, como yo soy guionista y directora, esa etapa para mí es una sola. No sé cómo será el director cayendo como a un guión y qué pasa con esa propuesta estética ahí. Pero yo es algo que voy pensando. Yo escribo ya pensando cómo lo voy a filmar. Como lo voy a filmar yo, eso me parece que es también importante como diferencia cuando a vos te convocan y estás en todo el proyecto. En general las plataformas no prefieren directores que sean guionistas también. No sé por qué motivo, nunca lo entendí bien. Pero mi experiencia es esa, de lo que escucho también, ¿no? Voy preguntando y me van contando. Prefieren un equipo de guionistas y por otro lado un director o directora. No sé por qué. Después podemos igual indagar un poco más sobre eso, que sí me parece una incógnita. Como equipos separados en ese sentido. Para mí no sé cuál es la lógica. Para mí no funciona mejor. Para mí siempre funciona mejor que el director, que quien vaya a dirigir por lo menos esté de alguna manera en todo el proceso creativo, haciendo un showrunner o haciendo un seguimiento desde algún lugar, coordinando, porque de verdad que es muy valioso para mí el aporte del director
en cuanto a propuestas y formas y cosas que se le van ocurriendo, que puede, si no es el guionista, pasárselo a los guionistas para que lo vayan, para potenciarnos, ¿no?, en el trabajo con los guionistas. Entonces me parece que es, si no te toca ser guionista, es fundamental para mí tener una pata en todo el proceso creativo. A mí me pasó en un proyecto, por ejemplo, el productor está aquí presente, muy querido, que me convocaron y yo no podía escribir porque justo estaba con otra cosa, pero sí me propusieron formar parte de ese proyecto de escritura haciendo como un seguimiento y fue una experiencia alucinante. O sea, fue realmente muy buena, una serie, no me acuerdo ahora, creo que de 8 capítulos de ficción y era una adaptación y aparte la escritora del libro también formaba parte de ese grupo de trabajo y fue una experiencia genial, o sea que de hecho estamos intentando repetir porque funcionó muy bien. Pero en general, bueno, como decía, el rodaje no es algo en lo que mi experiencia por lo menos participen o te pongan trabas o no te dejen. Sí hay un presupuesto y hay que acomodarse ese presupuesto como siempre y más en Argentina. Y más las producciones independientes, ¿no? O sea, en general cuando las producciones son independientes suele haber menos dinero que cuando hay una plataforma de por medio. Esa es la parte que no está buena. Y bueno, y después sí hay unas grandes diferencias en la postproducción para mí. Solo cuento esto y paso el micrófono, que es que yo dirigí ficciones, documentales y series de ficción y de documental. Y mi experiencia por lo menos es que en los documentales los tiempos de edición son larguísimos, porque de verdad que hay que encontrar un tono, una voz. El montaje ocupa un lugar fundamental, mucho más que en las ficciones. Y entonces para las plataformas suele ser un poco difícil de entender que esos tiempos son tiempos, lamentablemente, de espera a que el material un poco se revele. No es algo poético lo que estoy diciendo, de verdad lo siento que es así. Hay un tiempo del material, ¿no? Como un tiempo de maduración. Y ese tiempo, en la isla de edición y tomando incluso un poco de distancia, los directores, incluso los montajistas, y a mí como directora, y estoy segura que a los chicos y a Ana les va a pasar lo mismo, nos interesa estar en esa etapa de concreción del material. Cambia muchísimo una película o una serie con la edición y como autores que somos también nos interesa. Entonces, No, coincido plenamente con vos. Digo, voy a volver para atrás a lo que es la producción. Yo en todos los proyectos que tuve de los últimos 4 años, realmente el equipo grupal que se formó y yo estando en la génesis de todos los proyectos, enriqueció cualquier momento de la serie, con sus cosas buenas o sus cosas malas, pero terminó enriqueciendo el producto final. Y es eso, tal vez la gran diferencia con la televisión de antes, con el cine, es que en la preproducción vos tenés un sinfín de reuniones que pasan por todos los aspectos de la obra audiovisual. O sea, ya sea con la plataforma o sea con tu equipo de colaboradores. Es un sinfín. Digo, Scorsese decía que cuando hizo El Irlandés era un sinfín de reuniones y eso pasa. Vos tenés reuniones y una agenda muy marcada que tenés que seguir, que a veces es un diseño de producción más amable, a veces no, pero uno trata de mantenerlo en pos de que el proyecto salga mejor. Y la verdad es esa, que después en rodaje eso no está, porque si vos en el proceso de preproducción lograste la confianza necesaria para que no sientan que el proyecto está de alguna manera con algún punto débil, uno en rodaje va y hace lo que dijo que iba a hacer, lo que prometió que iba a hacer de la mejor manera posible en el tiempo que le dieron. Y la verdad yo no puedo decir, solamente puedo hablar bien de los procesos que tuve, más allá de que siempre creo que a los guiones se les tiene que dar más tiempo de trabajo y siempre eso es algo que le falta a los proyectos, por lo menos en Argentina. Bueno, a mí me tocó que en la edición tuve, en mis experiencias, largos procesos de edición que eran bastante buenos. Ahora, dependen también mucho de los idas y vueltas que tengas con la producción también. Qué difícil.
Bueno, depende mucho. Ahí lo que pasa es que a mí, cuando llega el momento de la postproducción, un poco empieza a pasar esto de que se revela el material, ¿no? Se revela en todo sentido, o sea, no se revela fotográficamente, pero el material empieza a hablar por sí mismo de qué es lo que, o sea, de la expectativa y del desarrollo y del diseño que se había hecho, y uno se empieza a encontrar con lo que de verdad es el material, que muchas veces, con suerte, tiene mucho que ver con esa etapa de desarrollo. Pero es cierto que el material, siempre hay sorpresas, ¿no? No sé si a ustedes, o sea, siempre hay sorpresas desde descubrimientos, digo, desde lo que pasa con un actor hasta lo que pasa en una escena de acción que resultó ser diferente o que necesita más trabajo o que lo que provoca esa escena en el espectador es diferente a lo que estaba escrito, ¿no? Ahí hay como que es el salto entre la escritura y la realidad de ese material. Yo creo que ahí empieza a pasar que todos empiezan a participar también, porque pasamos a ser todos espectadores de eso y todos tenemos posibilidad de opinar ahí también, ¿no? Antes no había, o sea, sí, todo en toda la previa, en toda la etapa de desarrollo, pero que es un poco el que cada uno se hacía un poco su película también. Ahí empieza a definirse cuál va a ser la película finalmente o la serie. Y yo tengo experiencias muy disímiles y también muy agradecidas, la verdad. A mí, en mi experiencia personal, lo más parecido a trabajar con una plataforma fue trabajar con una distribuidora muy grande, que en mi caso se sumó a mi ópera prima, que creció mucho cuando se confirma la participación de Viggo Mortensen, y se suma Fox al proyecto, y ya estábamos a muy poco tiempo del rodaje. Y después en el montaje sí, a mí me pasó esto, ¿no? De repente encontrarnos no solo personas, sino empresas, en este caso, con una expectativa acerca de ese producto, y son intereses a veces que son difíciles de coincidir o de encauzar. Aparte es eso, digo, ahí sí, la definición de cómo terminás una escena va cambiando lo que estás contando, va cambiando hasta el público, digamos, al que estás apuntando. Bueno, ahí depende mucho de los contratos firmados en ese caso, y creo que también eso sí me parece que a nosotros nos convoca también. Es cierto que para los y las directoras en este momento esa es una parte bastante en incógnita, ¿no? Creo como que no es que no está del todo claro en muchos casos, salvo que estés haciendo una película independiente. Después es bastante difícil saber hasta dónde vas a poder acompañar y hasta dónde vas a tener que soltar, y hasta dónde eso se va a modificar, o sea, cuál va a ser el futuro. Incluso el futuro también, ayer hablábamos un poco de la distribución, del recorrido que va a hacer ese material. Ojalá, digamos, yo creo, como decía antes, que a mí me parece que si estamos desde el principio del proyecto, para los productores es súper interesante poder escuchar cuál es la visión que uno le puede aportar o qué es lo que uno ve sobre ese recorrido, sobre cómo cerrar ese proyecto. Pero bueno, se juegan muchos intereses en ese momento. Una cosa que quería comentar, a raíz de escucharla a Anita, es como a veces las cosas cambian, ¿no? Yo terminé hace un mes de hacer una serie que empezó siendo para Star Plus, ¿ok? Y tenía una determinada cantidad de elementos, y nosotros
y yo en particular, empecé a rodar pensando que era Star Plus, sin ningún tipo digamos, de condicionamientos ni nada, pero en el medio de esto, Star Plus es absorbida por Disney. Y ya la mirada cambió, el guión no, pero la mirada sí. Entonces, de pronto, me encuentro haciendo la postproducción, donde al cambiar la mirada, ya el contenido de una escena que habíamos hecho, ya no le cierra tanto para la marca. Y bueno, tuvimos que cambiar algunas partes de las escenas para que más o menos estuviera cerrado. Eso también va modificando cómo va cambiando el escenario de un momento al otro en el medio del rodaje. Hay una serie que se llama Franquicia, no sé si alguien la vio, es una serie que está, creo que es en HBO, que se llama Franquicia, que refleja muchísimo de lo que nosotros estamos hablando en este momento. A mí Pero me pasó, muchísimo, ¿eh? a mí me pasó justamente lo contrario en otra etapa. Yo estaba preparando la última serie que hice, estaba haciendo la preproducción, la serie era un programa juvenil para adolescentes, pero con un poco de sexo, pero así, muy, muy sutil. Y de pronto se decidió que fuera para adultos y se profundizó sobre el sexo y la violencia. Entonces de pronto tuvimos que con el guionista ponernos a reescribir el guión en tiempo récord porque teníamos que cambiar de alguna manera todo el tono de la serie. Y fue una carrera contrarreloj. Digo, nos salió bastante bien dentro de la situación, pero obviamente es lo que digo yo, si vos tuvieras esa preparación con mucho tiempo antes, obviamente te va a salir mejor. Pero bueno, todo cambia tan rápido que es increíble. Nosotros empezamos a grabar en marzo con esta consigna de Star Plus, pero en julio Star Plus fue absorbida por Disney, o era siempre lo mismo, pero por lo menos dentro de Disney. Entonces, claro, que eso ya la mirada cambió, es al revés, nosotros no pudimos cambiar el contenido en el proceso, pero tuvimos que cambiar el montaje, inclusive de muchas escenas que ya estaban grabadas hasta un cierto punto, ¿no? A mí me pasó algo parecido con otra plataforma que es, me contrata en realidad Infinity Hill, la productora, con otra productora argentina, se llama Nativa, dos amigos, grandes amigos de hace muchos años, y para un proyecto que, esto lo puedo contar, por eso no doy nombres, que se llamó Dalma Maradona, la hija de Dios, y hicimos una serie para Discovery. La filmamos, la serie, viajamos a Nápoles, bueno, con Dalma en Nápoles, toda una locura. Empezamos a editarla, llegamos como una primera versión de los 3 capítulos que eran, para, por supuesto, pulir, archivo, cosas que... la música, toda la gráfica. Y de golpe, Discovery es comprada por HBO. O sea, hay un tiempo ahí que entra, todo el proyecto entra como una especie de túnel del tiempo, medio se paraliza porque yo ya terminaba mi acuerdo, que era un acuerdo también no solo de materiales y de entregar, sino de tiempos. Y de golpe, bueno, pasan como 1 año y medio más o menos, y me vuelven a contactar después de un montón de vueltas, idas, vueltas, de un montón de proyectos de Discovery que finalmente no se hicieron, que quedaron en la nada. Este sobrevivió, por suerte, y me llaman de HBO y me dicen, mira, estamos interesados en en retomar contacto por este proyecto que después de un montón de ediciones donde se había ido para un lado, para el otro, bueno, ni les voy a contar, la gente de HBO había visto el origen, o sea, el germen aquel, 2 años después, y dijeron, queremos volver a eso, y bueno, y ahí trabajamos un tiempo para terminarlo, y se terminó estrenando 3 años después, en otra plataforma. Quiero decir que estos son tiempos que también, que no dependen de uno, ¿no? Como realizador,
y que son variantes. A mí algo que me impresionó mucho cuando empecé a trabajar para plataformas fue que yo estaba muy acostumbrada, esto para mí es como el cambio más importante en mi vida, por lo menos en mi experiencia, estaba muy acostumbrada a que me ponía algo en la cabeza, un objetivo de un proyecto, un corto, un largo, un documental, y yo sabía que iba a pasar 1, 2, 10 o 20 años, pero yo lo iba a concretar. Aparte, como era productora y como les conté que dije, bueno, me voy a armar una producción para poder hacer lo que quiero hacer y como pensando en ese objetivo. Y la diferencia sustancial para mí con las plataformas fue que de golpe me di cuenta que por ahí se escribía un proyecto, se invertían un montón de tiempo y de dinero las productoras en tratar de seducir una plataforma, y de golpe el proyecto, por motivos que no tenían por ahí que ver con el proyecto, con lo bueno o malo que era, sino con cosas como esto, ¿no? Un cambio de gestión, y se caían los proyectos. Y yo me quedaba con toda esta ilusión que les conté, que para mí era como así, ariana que soy, ¿no? Y era, empiezo y termino como sea, tipo con el cuchillo acá, así a matar o morir, y no, y quedaban en la nada. Y yo me quedaba, pero ¿cómo? ¿Qué? Este es como un hijo que no nace. Digo, algo loquísimo que me pasó, en realidad me empezó a pasar con las plataformas. ¿Cómo lo viven esto? No, yo hay algo personal que a mí sí me afecta, y es a partir de varias experiencias, hablando con otros compañeros y compañeras, es una cuestión de la mirada, de cómo, digo, ¿cuál es el rol del director hoy? Digo, más allá de crear un proyecto o trabajar para un proyecto comercial, digo, es tratar de darle un punto de vista, pero tratar de mantener una identidad. Me parece que eso es algo que nosotros tenemos que defender como directores y directoras. Es una identidad visual. Y la cuestión de las plataformas, que obviamente están dando un montón de trabajo y hay un montón de proyectos más interesantes para algunos, más interesantes para otros, es tratar de mantener esa identidad. Digo, ya sea latinoamericana, argentina, no importa, digo, hay que tratar de mantener identidad. Yo a veces siento que hoy vos podés ver una película para Netflix hecha en Brasil, hecha en Chile, hecha en China, hecha en Portugal, y de alguna manera están cortadas por la misma tela, gracias, porque hay un estándar de nivel de producción, hay un estándar técnico, hay un estándar de contenido. Y me parece que nosotros como directores tenemos que pelear cuando tenemos proyectos que de pronto vemos que pueden ir un poco más allá. Son difíciles esos proyectos, generalmente a veces vienen del lado de un autor que trae un proyecto y puede de pronto dirigirlo porque tiene esa visión. Pero digo, luchar por eso. A mí en estos 4 años me tocó proyectos muy comerciales, pero me tocó un proyecto que yo dije, wow, este proyecto es diferente. Hay que luchar para hacerlo diferente y para que mantenga una identidad. Y tuve la suerte, yo creo que tuve la suerte, después los espectadores pensarán lo que pensarán, pero yo siento que hubo un plus, que hubo algo, un diferencial, que hubo algo social. Y ojalá hubiera más proyectos así. Mi deseo es, ojalá hubiera más proyectos así en el mundo, en Argentina, y ojalá, y espero, y creo que las plataformas están tratando de invertir en eso. Obviamente siempre hay una cuestión de dinero, hay una cuestión comercial que va primordial, pero si están esos proyectos, por lo menos, nada, siento que de alguna manera lo que el cine independiente ha representado para todo el cine del mundo es lo que tenemos que mantener. Algunos lo mantendrán más, algunos lo mantendrán menos, pero siempre tiene que haber directores con su punto de vista, con libertad, para mantener esta identidad cultural. Y yo aprovecho para engancharme en lo que está diciendo Sebas, y también una cosa que ayer Lorena comentaba, qué pasa cuando uno trabaja para los canales estatales o para el Estado, ¿no? Que en este momento no estaría existiendo ese tipo de producción, pero ¿qué pasa con esos proyectos? ¿No? ¿Qué pasa con esas posibilidades de proyectos? Yo tuve la suerte de, por ejemplo, participar de la serie de Los 7 locos y los lanzallamas de Roberto Alte en TV Pública, y que
claramente, que codirigimos con Fernando Spinner, y que claramente no había chance de que una plataforma o de que un canal que tenga la prioridad comercial o del rating se propusiera ese tipo de proyecto, ¿no? Y sin embargo son proyectos necesarios, digamos, necesarios en otro sentido, tal vez no en el rédito comercial que dan inmediatamente, pero son proyectos o sea, es como, ¿qué pasaría si no existiera, si no hubiera surgido Samba, ¿no? Por decir un ejemplo, pero... ¿Cómo? ¿Qué rating tuvo? No, y no sé, porque TV Pública siempre tuvo un rating muy, muy bajo. De hecho, también en este momento, o sea, los ratings bajaron muchísimo en todos los canales, ¿no? Y ya medio que no es lo que marca tampoco las producciones, el nivel de rating que tengan, salvo en el prime time en algunos casos. Sí. ¿Espera qué? ¿Es moral que la gente de bajos ingresos haya tenido que financiar eso de TV Pública? Bueno, eso está en consideración no solo personal nuestra, sino como de población, y tenemos la posibilidad de expresarnos, por suerte, en democracia, pero en lo personal yo creo, a eso me refiero, digo, para mí hay proyectos que tienen que deberían tener la posibilidad de existir, ¿no? La posibilidad de que en la historia de la Argentina haya, como tenemos grandes autores, esos grandes autores tengan una posibilidad de ser adaptados, que la gente, lo que tuvimos nosotros como experiencia en particular en eso fue que había una manera de acceder a ese autor de manera pública, gratuita, en todo el país. Y financiada con el ingreso de la gente que aporta al Estado. ¿Por qué no pudieron conseguir financiación privada? También para hacer como eso las si era tan escuelas, bueno? como las universidades, como el cine en algún momento. Sí, parte del Estado Claro. va a financiar otro tipo de cosas que los privados no lo hacen. Y lo hacen en todo lado del mundo, loco. No hay que cortarse las venas, es así. ¿Te gusta o no te guste? Si te gusta, bueno, ahora es un momento bárbaro para ver lo bien que le va a hacer a la cultura esta administración. en Punto. realidad es como... Entonces, ahora no vamos a tener samba, no vamos a tener los siete locos, ¿no? Es exactamente lo No que vamos a voté. tener nada. Y va a estar bárbaro. Vamos a seguir viendo lo que estamos viendo ahora. Son distintas miradas, ¿sí? O sea, son distintas miradas acerca de qué es lo que un país necesita. Digo, claramente son cosas que, digamos, la cultura, así como tuvimos un Borges, así como tenemos hoy un Woz, ¿no? Digo, las expresiones culturales son parte de la expresión de un pueblo y está en quienes decidimos que esperamos, digamos, a mi entender, digamos, la cultura o las expresiones artísticas son parte del alimento de un pueblo. Es como qué comemos, dónde nos curamos, a qué escuela vamos, qué miramos, qué escuchamos. Perdón, quiero comentar algo aparte. Que en el caso del cine, no sé si saben todos acá, pero el cine argentino se autofinancia. ¿Qué quiero decir con esto? Es muy importante aclarar este detalle. Hasta ahora el cine argentino se autofinanciaba, ahora quiero ver si hay cine argentino. Pero lo que pasaba con el cine, que no es ninguna competencia para las plataformas, y me parece clave aclarar esto, como en su momento existían los estudios, en la década del 30, el 40, el 50, y éramos una fuerza, potencia, que Hollywood no existía al lado de la Argentina, hasta que se complotaron y dejaron de vendernos negativos para que dejáramos de ser competencia para Estados Unidos y para México. No sé si están al tanto de esta situación. Entonces digo, el cine argentino es un ente autártico, ¿es? Autártico. Esto quiere decir que se autofinancia con la misma plata que ingresa al cine. ¿Qué quiere decir? Que no es que se deja de pagar a los maestros en la escuela o se le deja de dar plata a recursos para un hospital o una escuelita de frontera. No pasa eso. No se le saca plata a los jubilados para financiar el cine. Es muy importante aclarar esto, porque si no, estamos, sí.
Y durante un tiempo atrás, el dinero que recaudaba el cine se lo mandaban al Ministerio de Economía. Y jamás, o muy pocas veces, le volvía esa plata al instituto. ¿Ok? Entonces, hubo una ley, o una modificación de una ley, hace ya unos cuantos años, donde directamente esa recaudación le iba directo al instituto. No pasaba por el ministerio, porque el ministerio nunca giraba los fondos para el instituto. ¿Puedo sumar una cosa más en función de lo que ustedes dicen? Sí. Más que nada, yo trabajo en el ENACOM, ustedes como sabrán, Sí. el ENACOM da un 10% de lo que no recauda el ENACOM como ente público o estatal, sino que hay un fondo fiduciario que se junta o se fomenta a través del aporte del privado, y de ese fondo fiduciario se saca el 10% que va al INCA. Ahí el Estado es como un, mediador entre lo privado, que es de donde sale la plata. Bueno, vos tenés el presupuesto asignado por economía y lo que va al INCA en particular sale del sector privado. No es que el Estado le está dando plata al INCA. El ENACOM hoy en día recauda a través, bueno, no vamos a poder hablar del ENACOM, pero a través de la licencia, a través de las tecnologías y demás. Pero volviendo al tema del INCA, es el 10% que designa el ENACOM, que viene de plata del sector privado. Por eso quiero romper un poco con el estigma de el Estado, el INCA, que justamente la plata sale del privado y, si se supiera realmente de dónde se financia el INCA, no estaríamos teniendo la discusión de si hay que cerrar o no el INCA. Más allá de que la plata sale también del corte de boletos y demás. Creo que justamente aprovechando ciertos comentarios que hay en la sala, está bueno como para decir, intentemos romper con ciertos imaginarios sociales que basen de una ignorancia sobre el tema, y qué mejor que ustedes, ¿no?, para justamente aclarar eso. Y retomando lo que manifestaba Ana y Sebastián con respecto a la importancia de lo cultural, mi pregunta es, hoy en día las plataformas no están reguladas, ¿no? Tenemos la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que contemplaba, la cuota de pantalla infantil, la cuota de pantalla nacional y demás. ¿Creen que en el caso de regularse las plataformas se podía garantizar esta mirada sobre lo cultural, sobre lo infantil o demás, o no deberían regularse las plataformas? Perdón, ¿regularse las plataformas a qué? Yo no entiendo bien a qué hace referencia. Por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual decía que el 3% de la programación de los canales debería ser destinado a programas infantiles. Vos después tenías la cuota de producción nacional cuando fuimos invadidos por las latas. No, pero por eso le pregunto a ellos, si se podría garantizar, esa cuestión cultural en el caso de existir una potencial regulación. Que no, no estoy planteando que se haga en Argentina porque no existe en el mundo, ¿eh? ¿Vos te referís a una ley como la que existe en Brasil? Sí, una cosa medio parecida. Que de alguna manera los canales que ingresan, como HBO y otros más, estaban obligados a hacer un 30% de producción nacional. Claro, en Francia pasa lo mismo. Bueno, en Brasil existe, no sé si se hace, pero existe. Esa ley en ese momento fue para los canales como era HBO, Turner, que venían vía satélite. En este momento, en el mundo plataformas, no tengo idea si hubo algo en ese sentido. Es como una especie de cuota de pantalla privada, digámosle, por decirlo así. No sé si todos saben qué es la cuota de pantalla. Es algo que nunca, básicamente, no se cumplió, pero bueno, pero igual sí, forma parte de una ley que ahora por decreto la cuota de pantalla está anulada, ¿eh? Está en la ley. Claro, sí, por eso forma parte de la ley, la cuota de pantalla. La cuota de pantalla, si se pusiera en práctica, sería algo muy maravilloso para nosotros. Quiero que lo entiendan, por lo menos mi punto de vista, que es, la cuota de pantalla lo que hace es fortalecernos como nación y con un producto nuestro. No solamente algo que potenciaría el trabajo audiovisual para gente en el país, sino que también nos da la posibilidad de contar
hablar sobre nuestras tradiciones, sobre nuestra identidad, sobre nuestra cultura. Nosotros hablar de eso. Me parece muy importante que exista y que eso se proteja. Es un mínimo de proteccionismo que creo que cualquier país desarrollado del mundo lo tiene. Es terrible que acá no se cumpla la cuota de pantalla. Me parece una tragedia y aparte me parece un muy mal negocio también. Me parece un muy mal negocio que no se le otorgue al cine todo lo que se le tiene que otorgar. O sea, que no exista ese desarrollo. Porque realmente somos muy buenos y nos va muy bien en el mundo con el cine. Entonces digo, ¿por qué al revés? ¿Por qué no tratar de potenciar la industria? Ya lo estoy pensando como un negocio, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de cultura, de fines con fines intelectuales, de tradiciones, de nosotros hablar de la Pachamama en lugar de hablar de Halloween. No estoy hablando de eso, ¿eh? No te escucho, perdón. ¿Pueden dar el micrófono? Hola. Dice que si es tan bueno, ¿por qué no lo haces con tu dinero? Evidentemente, no sé en qué conferencia estuviste, porque hace rato Lorena justamente dijo que hipotecó su casa para poder terminar una película. O sea que claramente parte le hizo con la de ella. Quiero agradecerle a todo el panel que está ahí, porque claramente, como decía Lorena recién, algo muy importante es la identidad. La identidad es algo que no se come, ¿no? Como dice por ahí, no es comercial, pero a través de la identidad cultural el cine tiene un efecto multiplicador, porque atrás de cada película no solo está el guionista, la directora, los actores, los extras, los técnicos, todos los trabajos, los que hacen las traducciones, iluminadores, el catering. O sea, lo que están diciendo tanto que a los de la parte audiovisual, la parte actoral nos mandan a agarrar la pala, están queriendo cerrar justamente una fuente laboral de cientos y miles de familias. O sea, no tiene ningún sentido, no es ningún negocio para ningún país en el cual, por ejemplo, Argentina, que ha sido una gran productora de cine a lo largo de la historia y que ahora está siendo desfinanciada, y lo cual se ignora profundamente cómo se autofinancia el Inca. Es increíble tener que estar teniendo este tipo de discusiones con esas personas, porque tenemos que hacer 25 conferencias para que entiendan con cuadros. Pero no importa, hay que seguir hablando, porque yo voy a tomar mi ejemplo. No soy el director artístico, a lo mejor que hubiera pensado que quería hacer a los 13 años. Pero yo soy de José Paz, que cuando yo era chico quedaba muy lejos de Capital. Nadie cerca mío sabía que era cine. Cuando yo decía quiero ser director de cine me miraban como si fuera un loco de la luna. Y son pocos los países en el mundo donde la industria cinematográfica o televisiva, un chico de José Paz, que no tenía ningún familiar, ningún conocido que supiera de cine, pudiera llegar a donde estoy hoy. Porque en muchos países, los que están en los cargos superiores en la industria audiovisual son la élite. Y eso es muy importante. Yo quiero que un chico en Jujuy pueda agarrar el Eternauta y hacer su visión del Eternauta, aunque sea con su celular y teniendo una pequeña asignación del Estado para que pueda hacer su versión. Yo quiero que un chico de Jujuy pueda hacer su versión del Eternauta. Obviamente que Netflix lo va a hacer y lo va a hacer seguramente muy bien, con una producción espectacular. Pero yo quiero que el chico que sueña con ser director y que quiere plasmar su visión, ya sea del Eternauta o de lo que está pasando en su provincia, tenga la posibilidad. Y que el espectador pueda ver eso. Es que eso es lo que más les duele. ¿Sabes por qué? Porque ahí están apagando las voces. Por ejemplo, yo vengo del conurbano bonaerense y si no fuera sido por la primaria, por la escuela pública, por la carrera de fotografía, por la carrera de actuación, nunca hubiera podido trabajar en alguna de las películas como de Lorena o algunas otras películas de otros directores y directoras nacionales. Perdón. Y nunca hubiera podido llegar a esos lugares si no hubiera sido por la escuela pública y por todo eso. Hay un montón de compañeros que también trabajan en cine independiente y que salieron también de las escuelas, de la ENERC, de la UBA, etcétera, y que no hubiera sido posible, y gracias a que está la educación pública, porque si no esas voces, como vos decís, no hubieran estado ahí, y se muestra solo lo que se puede pagar, y no lo que atrás de eso hay mucho trabajo, mucha educación, ¿no? Mucho esfuerzo. Mucho curro no, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Informarse, hay que informarse mucho de los discursos de hoy. Pero yo quisiera cambiar el tema porque la verdad que me parece que hay que seguir discutiendo esto porque hay que pelear por esto.
pero me parece que no hay que demonizar las plataformas. Las plataformas son una fuente de trabajo y a la pregunta que vos hacías, a mí me parece difícil. Me parece difícil que haya un proyecto, un tanque, que de pronto tenga como contenido algún proyecto o algún contenido social o, no sé, a lo mejor Roberto Al puede ser. El Eternauta es un ejemplo. Todos quisimos hacer el Eternauta, y se va a hacer. Y se logra hacer y tal vez no se podría hacer como se va a hacer si no fuera por Netflix. Pero me parece que hay posibilidades. Hay posibilidades a lo mejor en proyectos más chicos. Me parece que todo el tiempo esta industria está en una reformulación. Y así como hay películas más chiquitas de cine independiente que tienen una visión, yo creo que las plataformas van a apostar, porque también hay una reformulación de presupuesto de las plataformas, porque no le fue bien. Hay un momento que el monstruo creció, pero de pronto el monstruo se quedó. Y entonces tienen que ver, de alguna manera, de pronto no vamos a hacer series de 80 capítulos, vamos a hacer series de 10. No, series de 4, porque es mejor. Ahora quieren volver a la serie de 20. Yo creo que en algún momento va a aparecer esta producción de películas o de series de bajo presupuesto con una mirada más personal. Porque tiene que pasar. Porque en algún momento se va a estancar. Es muy y importante tienen que buscar otra cosa. Es muy importante que haya pluralidad en realidad. No es una cosa a la otra. Bienvenida a las plataformas que se instalan acá, que nos dan trabajo. Por ejemplo, en mi caso, yo acabo de contar un documental que es una historia súper local. Una historia que es nuestra, que si yo hubiese ido con este proyecto de manera independiente, que perfectamente podía haber sido un proyecto mío, de manera independiente, a algún mercado, como fui a miles durante muchos años, a presentarlo, por ahí me decían, es demasiado local. Solamente le va a interesar a esa región, no nos interesa. Y no va a haber más coproducción. Y acá Netflix se interesó puntualmente por ese documental. Un documental muy localista. Entonces... Un segundo, perdón, que necesitamos que llegue el micrófono porque si no, no queda la pregunta grabada. Digo que Netflix tiene una visión de que en cada país quieren tener cosas localistas. Sí. O sea, vos tenés la posibilidad de elegir ver materiales de todo el mundo en Netflix. Mejores, peores, documentales. Hay cosas muy piolas. Yo tengo gente amiga que cuando le mando cosas dice, ¿pero dónde está? En Netflix. No, no puede ser. Dice, ¿qué mirás vos en Netflix? Claro. Hay toda una batería de cosas que realmente están ahí. Ahora, por otro lado, nosotros también hemos tenido otros problemas de distribución a nivel mundial. Si ustedes se fijan, los únicos distribuidores a nivel mundial, fuera de Hollywood, es Francia. Han trabajado muchísimo con toda su parte de comercio exterior para meter sus materiales. El resto de Europa no tiene, digamos, la comercialización que tiene Francia. Entonces me parece que también, en vez de quedarnos dando vueltas, hay que hablar de las cosas propias, tratar de llevarlas y de pasearlas por el mundo. Nosotros tenemos muchas cosas que al mundo le interesan, aunque los de acá adentro no lo creamos. Sí, lo que pasa es que para eso también hace falta política, o sea, hace falta una voluntad política de que eso suceda. Mirá, no es que podés llevarlo por el mundo. Cancillería es parte de cualquier gobierno que tiene la Argentina, más allá de la visión para adentro, para afuera, y Cancillería va a los mercados, vende vaca cuando las vende, y después dice, no, me voy a tomar algo porque ya hay la cultura. No le dan los materiales o nosotros, los que trabajamos en esto, no hacemos lo que tenemos que buscar que suceda también. Nosotros, desde este lugar, nosotros, por lo menos, o yo, hago lo que yo puedo hacer dentro de lo que sé. Estoy de acuerdo un con poco vos. dirigir lo que podemos hacer, tratar de trabajar para contar Está bien, pero Argentina historias tiene productores y tiene muy nuestras, buenos productores también. para no perder nuestra voz, aunque suene raro. Eso me parece que es lo importante de todo esto. Y esa es la manera que, por lo menos nosotros o yo en particular, tengo de hacer el aporte que hago y opinar y discutir y pelearme cuando me parece. Pero desde acá yo llego hasta ahí porque no me da mi intelecto tampoco para eso. Digamos, porque me parece que hay una sapiencia para hacer todo eso que me excede. Puedo pedirle a alguien, pero no sé cómo hacerlo tampoco.
Pero en principio creo que es hacer lo que hicimos siempre, que es estar y estar. Y seguir trabajando un poco lo que veníamos charlando ayer por contar las historias, las que tenemos, esta u otras. Pero son nuestras. Yo vengo de hacer una serie que hice en el sur, con una determinada mirada, y hay como mapuches en el medio, digamos. Y bueno, estamos sacando a la luz cierta mirada racista que hay en cierta parte de la sociedad. Por ahí no es el meollo de la historia en la que estuvimos trabajando, pero sí existe y es latente y se percibe. Y bueno, es nuestra manera de hacerlo. Pero a veces empujamos, ya sea con el punto de vista y también con todo el proceso. Yo ahora estoy empujando para lograr convencer a Dina y de hacer Espartanas, porque realmente después de hacer Espartano me sentí con la necesidad, yo dije, después de vivir la experiencia espartana, nunca dejar de ser espartano, te lo juro por Dios, te lo juro por Dios. Y estoy empujando para hacer Espartanas. Y se abrió ahora con tanto empuje de la productora, del fundador de Espartanos conmigo. Hay una idea de llevar Espartanos a festivales en todo el mundo, porque realmente dentro de lo social inclusivo es una serie que tiene para aportar y estamos ahí. Pero bueno, es eso, cada uno aporta su grano de arena. Como dice Nico, como dice Lore, como dice Anita, estamos para aportar nuestra mirada, para no perder la voz que tenemos y tratar de que los proyectos salgan. No hay nada que nos represente mejor que esos proyectos salgan bien. Si salen bien, eso nos va a dar pie para poder seguir empujando y lograr lo que queremos. No sé si alguien tiene más alguna pregunta, no sé qué hora es, no sé si tenemos que cerrar, no sé. Pero si quieren hacer más preguntas, bueno, si quieren hacer preguntas, a no ser que alguien quiera hablar algo más. Una cosa más respecto de justamente eso, que es un mal negocio también, porque si cierran las universidades y el Inca y demás, se van a quedar sin la mano de obra para poder hacer las películas. Y acá, así como el cine fue bien reconocido en su momento, no ahora, también es reconocida, la mayoría de las personas que trabajamos en la industria audiovisual nos formamos en las escuelas públicas. Entonces, si no hay escuelas públicas, no hay universidades públicas, no vamos a tener el material humano para poder producir esas películas, pues se van a tener que ir afuera, porque acá hay gente muy bien capacitada, directores, actores, guionistas, etc. Entonces se van a encontrar con un cuello de botella si empiezan a cerrar esto. Ese es el problema, porque las películas no se hacen solo escribiendo, las películas las hacemos personas de carne y hueso, y eso es lo más importante. Esa es la identidad, las personas que estamos detrás de todo eso, el trabajo que se le pone cotidianamente, el no dormir durante horas, el haber hipotecado tu casa y todo ese tipo de cosas que se hacen para poder llevarle cultura a la gente. Porque si se pierde la cultura, se pierde absolutamente todo, perdemos la identidad. Y eso me parece fundamental el trabajo que ustedes hacen en general, en conjunto con las plataformas, en conjunto con políticas públicas y demás. Eso es lo que no se tiene que perder de vista, me parece. Así que gracias por el trabajo que ustedes hacen. Gracias por el comentario. Sí, nosotros hacemos, la verdad que creo que los cuatro, porque nos conocemos, sí, todos, hacemos esto porque es lo que sabemos hacer y porque es lo que nos gusta y lo que es como, si uno deja de hacer esto, nos apagamos, además de que no tenemos manera de pagar nuestras cuentas, aparte, ¿no? Pero en realidad yo creo que cuál es nuestro rol en esta etapa, ¿no? Volviendo un poco al principio, también es pensar en todas estas preguntas que se plantean, ¿no? Porque también esto que comentabas vos acerca de la distribución, nosotros no somos distribuidores, pero estamos directamente ligados a la posibilidad de que exista la distribución. La distribución es un problema mundial, el problema de la distribución y Francia es el país que probablemente tenga más políticas de distribución y de protección acerca de su industria. Entonces, lo que pasa es que hay ciertas palabras que pasaron a ser mala palabra y está difícil pronunciarlas, pero la verdad es que por eso es que Francia tiene por ejemplo, en todas las pantallas de todas las plataformas vas a encontrar películas francesas.
Y de muy buen nivel, por supuesto, porque tienen una superproducción y tienen probablemente, debe ser el país per cápita que tiene más salas de exhibición o de cine nacional de exhibición. La cuota de pantalla ahí se cumple, debe ser uno de los pocos lugares. Es el único que le pone la sombra a Hollywood. Sí, porque... Tienen el 80% del mercado mundial, es mucho. Y que se viene sosteniendo y creciendo a lo largo de las últimas décadas, sí. Pero bueno, todo esto está por verse, ¿no? Por suerte yo creo que es un momento bisagra donde hay un montón de cosas a redefinirse y bueno, también depende de nosotros qué es lo que suceda. Es verdad, es verdad. Pero estaría bueno si alguien más quiere aprovechar y preguntar algo. Bueno, al señor Nisco y a Pivoto. Ustedes dirigieron de manera conjunta, junto con otros 4 directores, Mujeres Asesinas. ¿Cómo fue, digamos, esa experiencia de un mismo proyecto, dirigir diferentes directores y que no se note esa diferencia en la mirada del director o la directora? Nos peleábamos todos los días. No. Igual fueron más Jorge Nisco y Daniel Barone que hicieron Mujeres Asesinas. Yo creo que Nisco y Barone tienen miradas diferentes. Lo que pasa que de alguna manera el contenido ayudaba a que hubiera cierta identidad, pero Barone dirige de una manera, Jorge dirige de una manera. Yo el capítulo que hice algo que no habían hecho ninguno de ellos dos tampoco. Me parece que cada uno busca su manera de contar. Dani tiene una manera muy personal de contar, Jorge también. El tema de Mujeres Asesinas eran unitarios cada capítulo. Y cada capítulo era un propio universo. Entonces, la manera de enfocar y de encarar cada capítulo era distinta para mí, ¿no? Al ser un universo. De la misma manera sucedió con Otros Pecados, que fue un proyecto que hicimos hace, no sé, unos cuantos años, que también era un capítulo que empezaba y terminaba. Entonces, cada capítulo tiene un tratamiento distinto. Y eso nos permitía poder trabajar sin problema, porque cada uno hacía lo que quería hacer de ese capítulo. Me ha tocado dirigir capítulos que lo tenía que hacer Barone, pero se enfermó y tuve que salir al toro, como dicen los actores. Pero nunca le pregunté qué iba a hacer porque tampoco tuve tiempo. Me llamaron un domingo a la noche para hacerlo el lunes. Y en el caso de proyectos, digamos, ahora no se me viene ninguna mentira nacional, digamos. Creo que, Sebastián, vos estuviste con Luna, ¿no? Dirigiendo de manera conjunta. No, nosotros codirigimos Campeones. Campeones. Y ahí, digamos, ¿tenían los dos una mirada individual o hubo un consenso sobre cómo lo iban a dirigir? Es que yo hacía la unidad de piso y Sebas hacía la unidad de exteriores. Entonces estaba como súper dividido el esquema de trabajo porque él hacía las peleas, ¿no? Y el gimnasio, básicamente. Y yo hacía las casas, digamos, como que... no sé, sí, yo creo que mirando los capítulos vos ves que había una mirada sobre lo que era el gimnasio y las peleas. O sea, se armaban como dos mundos, pero avanzaban en paralelo. En lo particular de esa época de Polka había muy poco tiempo de pre. Realmente había muy poco de tiempo de pre. Tratábamos de comunicarnos, claro, tal vez más dentro de lo actoral, pero a veces era sorpresivo, porque a mí me tocaban a veces actores que estaban siempre conmigo. Sí, a mí me tocaba, claro, no siempre, por ejemplo, a Belloso yo lo tenía re pocas veces, por dar un ejemplo, ¿no? Digo, porque era como dónde estaban más los actores. Pero sí nos comunicábamos en cuestiones más prácticas. En esa época se trabajaba, pero una bestialidad de horas y no había tiempo de... Y eso en Polka fue cambiando un poco, evolucionando en los últimos años y de pronto hubo tiras donde sí había una pre mucho más entendida, por ejemplo, Argentina, Tierra de Amor y Venganza, donde yo trabajé de nuevo con Martín Sabán, y ahí sí tuvimos un tiempo de trabajo y preparación y discusión y ensayo con actores, entonces ahí estábamos mucho más amalgamados de alguna manera. Para mí el ejemplo más claro, por lo menos que me tocó a mí
trabajar en conjunto con otros directores. A vos te debe haber pasado con Fernando. A mí me pasó en Vientos de Agua, que tuve que compartir con Campanella, con Bruno Estañaro y Paula Hernández. Y ahí realmente teníamos mucho trabajo en equipo, obviamente siempre con Campanella como showrunner, pero teníamos mucho trabajo en equipo y realmente yo cuando veo la serie hoy, si no la vieron, por favor, véanla porque es un orgullo para mí haber sido partícipe. Vos la ves la serie y no te das cuenta. Es más, hay capítulos, para mí no, pero bueno, para mí no. Perdón, nos conocimos así. Yo me acerqué y le dije, ¿vos dirigiste tal y tal capítulo de Vientos de Agua? Me dijo, sí. Y le digo, no. Yo miré a ver quién había dirigido esos capítulos porque noté la diferencia. O sea que va en contra de todo lo que él dice. Pues fueron divinos. Lo que requiero a Juan, igual es mi amigo. Yo no estoy de acuerdo porque pasaba también que de pronto no era que uno hacía el capítulo completo, sino que de pronto yo hacía 5 escenas de un capítulo porque estaba en esa locación y Bruno hacía escenas de un capítulo mío, entonces había una... No, yo vi tu serie. Pero para mí fue un trabajo muy, muy enriquecedor porque bueno, me enriquecía de la mirada de Bruno, me enriquecía de la mirada de Paula, me enriquecía de la mirada de Juan, todo el tiempo. Ahora que lo decís, ahora me acuerdo que hice Epitafios con Alberto Lecchi. Y ese sí eran 2 capítulos yo, 2 capítulos Alberto. Son muy diferentes. Y bueno, pero es Alberto, ¿no? Todo bien, sí. Pero, sí. Se cayó una idea. La cuestión es a veces cuando se busca que esa diferencia se note y a veces no. Digo, eso me parece que Mujeres del Cine era un proyecto donde se buscaba, en muchos casos, que cada capítulo fuera especial y fuera diferente. Hay otros casos que no, en Vientos de Agua era un caso donde realmente por el paralelo que había de las 2 líneas temporales, uno tenía más o menos que mantener cierta línea estética. Gracias. Y también había otro proyecto que trabajamos juntos que se llamó Botines, pero que cada uno lo hacía por separado. ¿Quién estuvo? ¿Eh? Hay una pregunta. Sí. Sí. No, porque antes, Sebastián, vos hablaste de la identidad visual en las series y que el director o la directora tienen que contribuir en esa identidad visual. Y uno lo que nota en las plataformas como Netflix es que la fotografía, al menos de las producciones originales de Netflix, son todas casi iguales. O sea, es realmente aburrido ver esas series en términos sobre todo fotográficos, el mismo contraste, la misma saturación, todo es igual. Entonces, yo lo que pregunto es, ustedes que están en ese lugar, ¿cómo hacen cuando se sientan? Porque imagino que hay un manual que bajan, o no sé, quizás es un prejuicio mío. No hay un manual. Es cierto que hay ciertos parámetros técnicos que uno tiene que cumplir, pero no hay una bajada. Generalmente el director de fotografía tiene una propuesta conjunta con el director y va. Pero es verdad que de alguna manera hay cierto estándar. Yo creo que eso igual va a empezar a cambiar. Ya empezó a cambiar. Digo, ustedes saben lo que es el Quality Control, el QC. Digo, antes era como el juez que bajaba el martillo y chau, tenía que ser el plano así, no podía haber oscuridad absoluta, el contraste tenía que ser este. Eso está cambiando gracias principalmente a lo que viene de Estados Unidos, donde se le está dando más libertad a los directores de fotografía. Yo inclusive ahora el último proyecto está mucho más jugado, digo, no inventamos la pólvora, pero está mucho más jugado fotográficamente que los proyectos que yo venía haciendo, mucho más jugado fotográficamente. Y de pronto yo agradezco una serie como Ripley, que tiene un diferencial, ojalá podamos hacer acá una serie en blanco y negro, porque me parece que es riquísimo para el cambio, pero digo, a mí me parece que eso, como todo, me parece que hay un momento de saturación y hay un momento que va a aparecer algo, va a cambiar, va a convertir una nueva moda y a lo mejor la moda es todo diferente. En algún momento tiene que pasar, porque si no es como decís vos, te satura. No, lo mismo opino que vos. ¿Listo? Bueno. Gracias, chicos. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, muchas gracias.